Muy buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Una vez más está con ustedes su amiga Alexis León. Hoy quiero compartir con todos ustedes mi estudio bíblico llamado Mi Encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es esa conversación, amén, efectiva que tiene el ser humano con el Padre Celestial. Mi encuentro con Dios es ese despertar, levantarse, agradecerle a Dios, orar, arrodillarse, leer su palabra, colocar en manos de Dios un nuevo día para salir llenos y fortalecidos de la presencia de Dios. Una vez más le doy gracias a Dios por la vida de ustedes que día a día se preparan a escucharme y que aún más lo comparten estos audios, estas reflexiones que estoy convencida de que le llevan salud y bienestar a todo aquel que lo escucha. Ustedes lo difunden, ustedes se lo están enviando a otras personas y están haciendo la misma labor. Esto es una labor comunitaria porque usted está sanando corazones, está ayudando, está fortaleciendo vida. Eso es lo que me motiva cada mañana que me despierto a orar, a buscar a Dios, a clamar por mi tierra, a ser una mejor persona, para que la palabra de Dios me enseñe y ponerle el sentido a ella para hacer estos audios y llevárselos a ustedes y a todos aquellos que ustedes se lo envían. Esto es lo que me motiva. Y lo invito hoy, en este día lo estoy invitando a que me visite en YouTube, que usted se suscriba en mi canal y me consigues en YouTube como Alexis Cecilia León Jiménez. Suscríbase, visíteme, compártame, deme un like, con un fin de que usted y yo juntos difundamos el Evangelio, porque donde usted no puede llegar, estos audios y estas reflexiones pueden penetrar. En este día maravilloso que Dios nos ha regalado, quiero compartir con ustedes este estudio. Y esto me lleva a pensar que todos nosotros en algún momento de la vida hemos estado inmersos en un conflicto, en problemas, en situaciones bastante difíciles. A veces llegamos al mismo punto sin percatarnos ¿en qué momento? ¿Cuál fue el paso que nos llevó a tener ese problema, ese conflicto, esa situación? Por ello, pongámonos a analizar por un momento de dónde surgen esos conflictos, de dónde nacen esos problemas. Y esto no es una idea vana ni pasajera, no, sino que nos ayuda a resolverlos. ¿Para qué? Para comprender cuál es la causa. ¿Qué me motivó a mí hacer eso que hice? ¿Qué lo llevó a usted? ¿Qué lo causó? ¿Qué fue la causa que lo motivó a usted a estar en ese problema que hoy se encuentra? Entonces, para conocer esto, de dónde se originan todas estas situaciones, todos estos conflictos personales que tenemos, debemos comenzar por conocernos primero, ¿verdad? Y tenemos que saber que nosotros, los seres humanos, somos personas integrales y que estamos compuestos por 3 dimensiones fundamentales del ser. Pero para hablarles de esto, yo quiero que vayamos a las Escrituras, a la palabra de Dios, para que constatemos todo lo que está escrito por la palabra del Señor. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, deme la gran oportunidad de compartírselo. Y dice de esta manera, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este tema es muy conflictivo hoy en día, pero para saber nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí están las tres áreas fundamentales del hombre, del ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que tenemos que mirar. Entonces, en el espíritu, ¿qué hay en el espíritu? En el espíritu está la intuición, la conciencia y la comunión. Es algo tan simple. Usted intuye cuando le hablan de Dios que Dios está donde automáticamente usted piensa que está arriba. En el alma, ¿qué encontramos? La mente, los sentimientos y la voluntad. Y en el cuerpo, este cuerpo anatómico, morfológico, fisiológico, ese es el cuerpo. Entonces, mirando esta parte, yo quiero compartirles un pasaje del libro de los Hechos en el capítulo 11, versículo 12, de una situación que produjo un conflicto en estas 3 áreas. ¿Cómo se origina el conflicto en un grupo o en una persona?
y dame la oportunidad de compartírselo textualmente. Dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí hay una palabra y 2 palabras claves que me gustaría esmenuzar para poder ver de dónde se generó este conflicto. Y dice, con ellos sin dudar. Vamos a mirar la palabra sin dudar. Esta palabra es estar seguro, confiado. Esto tiene 2 definiciones. La primera, sin dudar, juzgar el fondo de un asunto, decidir entre 2 o más alternativas, hacer una distinción, separar 2 componentes, elementos, factores, someter a una discusión, evaluar cuidadosamente. Cuando yo no tengo duda de algo, actúo con plena seguridad, con convicción. Y la otra palabra que está en el versículo dice, me dijo que fuese con ellos, que fuera también con ellos, ¿verdad? También. Entonces la palabra que vamos a estudiar en este instante es también, que también nos conecta un conflicto consigo mismo, en el sentido de vacilar, tener desconfianza, dudar, sentirse entre 2 aguas en cuanto a tomar decisiones. Allí eso era lo que él decía, tomar una decisión entre una o otro, de sentir temor. Eso fue lo que hizo Pedro cuando en el capítulo 11 él comienza a defender su fe. ¿Qué sucede en el capítulo 11 del libro de los Hechos? Miremos un momento muy importante cuando Pedro regresa a Jerusalén. Dice, en toda la región de Judea se supo que también los que no eran judíos habían recibido el mensaje de Dios. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los apóstoles y los seguidores judíos se pusieron a discutir con él y le reclamaron. Ya tenía Pedro un problema, hay un conflicto armado. Los judíos estaban convencidos que solo ellos iban a ser salvos. Pero cuando se dan cuenta de que Pedro había visitado a ellos, dice que les reclamaron. ¿Cómo les reclaman? Dice, tú entraste en la casa de gente que no es judía y hasta comiste con ellos. Se molestaron, ellos tenían un conflicto, ¿por qué? Por costumbre, de que el judío y el gentil no se podían compartir. Pero entonces mire cómo Pedro plantea la solución del conflicto. Pedro empezó a explicarles todo lo que había pasado y empieza él a relatarle los motivos. Un día yo estaba orando en el puerto de Jope, de pronto tuve una visión y vi que del cielo bajaba algo como un gran manto colgado de las 4 puntas. Miré con atención y en el manto había de toda clase de animales domésticos y salvajes, también serpientes y aves. Luego oí la voz de Dios que me dijo, Pedro, levántate, mata y come de estos animales. Él oyó y vio. Yo le respondí, no señor, de ninguna manera. Nuestra ley no nos permite comer carne de esos animales. Yo jamás he comido cosas prohibidas. Pedro, si ustedes bien recuerdan en el capítulo 10, Pedro estaba en ayuno en ese momento cuando le entra un éxtasis, dice la palabra de Dios en Hechos 10, capítulo 10. Le dice el Señor por segunda vez en el versículo 9 de Hechos 11. Pero Dios me dijo, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas que eso no es, que es malo. Entonces ocurrió 3 veces, luego Dios retiró el manto y lo devolvió al cielo. Poco después llegaron 3 hombres que fueron a buscarme desde Cesarea. El Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos y que no tuviera miedo. 6 miembros de la iglesia de Jope fueron conmigo. Miren la importancia de lo que él dice, 6 hombres fueron conmigo. 6 hermanos, 6 testigos, 6 acompañantes. ¿Dónde estaba el conflicto? ¿En los que fueron o en los que no fueron? Por no tener una causa, por no saber realmente lo que estaba sucediendo, se estaban enojando, molestando entre ellos. Pero ahora recuerden, cuando Pedro llega, dice, al llegar a Cesarea entramos a la casa de Cornelio. Es que Cornelio fue el centurión que oró y ayunó pidiéndole al Señor.
Y cuando el Señor le manda la respuesta a Cornelio de que vayan a Jope a buscar a Pedro, Pedro estaba en ayuno, que él sube a la azotea y es donde él ve el éxtasis de la visión de comer. Él se lo representa en animales y en comidas que no comían, que no ingerían esos alimentos, porque le estaba mostrando la visión. ¿Cuándo comprende Pedro la visión? Cuando llega a la casa de Cornelio y encuentra al grupo de personas que están con él allí. Entonces, miren que mientras él estaba siendo parte de una solución en un sitio, los otros estaban siendo parte de conflictos, de problemas. ¿Por qué? Por no tener clara una visión, por no saber de dónde se generan las cosas, por no conocerse. Y eso es lo que Pedro le dice. Él fue en obediencia a Dios, porque él estaba seguro. Entonces, mientras que esos en su corazón estaban enojados, Pedro estaba cumpliendo con una respuesta de Dios para alguien. Usted que me está escuchando es respuesta para otra persona. Otra persona lo está necesitando, que le ayude, que le lleve el mensaje. Que dejemos esos esquemas y esas falsas piedades que manejamos. Que vivamos un evangelio de verdad. Dejemos los conflictos. Dejemos los temores, los miedos. Y vayamos a llevar el evangelio, a ser parte de la solución y no de este problema que hoy en día estamos viviendo. Eso fue lo que hizo Pedro. Y en el versículo 17 dice, entonces pensé, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros, los judíos, porque creíamos en Jesús, el Mesías y Señor, y yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se terminó el conflicto porque fue bien expresado, bien comunicado la situación del por qué se estaban dando las cosas y ellos creyeron en el Señor. Con esto, ¿qué les digo? ¿Dónde están generándose sus conflictos? ¿Usted identificó cuál es su problema ya? ¿Dónde lo tiene? ¿El por qué se está dando? Pedro se lo presentaron y encontró solución. Usted también tiene que solucionar sus conflictos y sus problemas y ver de dónde se generan, cuál es la causa. Con esto en mente, mis queridos oyentes, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor en este día que solucione nuestros problemas y nuestros conflictos. Padre de los cielos, quiero darte muchísimas gracias, porque hoy sé de dónde se están generando mis conflictos, dónde se están generando los problemas. Permíteme dar con la causa para encontrar solución, porque en ti, Señor, hay respuesta para todo. Por eso alabo y bendigo tu nombre, exalto y glorifico tu Santo Espíritu en este día. Bendigo al Todopoderoso, porque tu palabra produce vida. Bendito y alabado eres, Señor, porque me permites tener un espíritu que me permite comunicarme, relacionarme de una manera mejor contigo. Gracias por mi alma, por limpiarla, por sanarla. Gracias, Señor, porque tú tomas esa, Señor, mi voluntad. Y gracias porque si sanas mi espíritu, mi alma, mi cuerpo será sano en el nombre de Jesús. Dígale a Dios de esa manera. Te doy a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder. En Cristo Jesús. Amén. Que tengan un feliz y maravilloso día. Les habló su amiga Alexis León. Nos vemos mañana con un gran tema, impresionante, que Dios de verdad nos va a ver traer sanidad y medicina a nuestro cuerpo.